En este vídeo vamos a hablar con más detalle de qué son las cadenas de texto y qué operaciones principales podemos hacer con ellas. Veremos por un lado cuáles son las características principales de las cadenas de texto y qué operaciones son las más habituales en muchos lenguajes de programación con estas cadenas de texto. Bien, las cadenas de texto, también llamadas strings, son tipos de datos que permiten almacenar información textual. Puede ser una palabra suelta, una frase corta o también un texto largo. En la mayoría de lenguajes, estas cadenas de texto se representan literalmente entre comillas dobles, por ejemplo, la palabra hola o el texto fin del programa. En otros lenguajes, como ocurre por ejemplo con Python o JavaScript, los textos se pueden representar indistintamente con comillas dobles o con comillas simples. Esto se debe a un motivo, y es que en lenguajes como Java, C#, C++, se diferencia lo que es un texto de lo que es un carácter o un símbolo suelto, por ejemplo la letra A o el símbolo del punto y coma. Entonces los textos largos o de más de un símbolo se representan con comillas dobles y los caracteres sueltos se representan con comillas simples. En el caso de lenguajes como Python o JavaScript, entre otros, no se distingue el tipo de datos carácter. Todos son textos de una letra o de varios símbolos. Entonces se aprovechan indistintamente tanto las comillas simples como las comillas dobles. ¿Cómo se definen textos literales en el código? Pues atendiendo al anterior, en lenguajes como Java, C#, C++, se suele utilizar un tipo string. Ese tipo string empieza en mayúscula en Java y en minúscula en C# y C++, y se le asigna un texto puesto entre comillas dobles. Puede ser una palabra, por ejemplo, un nombre corto, o una dirección, o un texto más largo. En el caso de Python, como decimos, podemos hacer lo mismo, pero utilizando como queramos comillas dobles o bien comillas simples. ¿Cómo podemos recoger textos de teclado? También lo hemos visto en algún vídeo anterior, pero hacemos un breve resumen. En el caso de Java, utilizando el elemento scanner, empleamos su instrucción nextLine para leer toda la línea que ha escrito el usuario hasta pulsar intro y lo almacenamos todo junto en una variable de tipo string con todo el texto seguido que haya escrito el usuario. En el caso de C# hacemos lo mismo, pero con la instrucción system.console.readline. En el caso de Python usamos la instrucción input. En el caso de C++, aunque no lo pone en la diapositiva, tenemos la instrucción cin, que nos va a permitir leer palabras sueltas, es decir, hasta el delimitador de espacio o intro, lo que hayamos puesto. Y en el caso de que queramos leer textos más complejos, no lo vamos a explicar aquí porque sale un poquito de los conceptos que queremos ver, se utiliza una instrucción alternativa llamada getLine. Bien, ¿y cuáles son las operaciones principales o habituales que podemos hacer con cadenas de texto? Pues podemos, por ejemplo, enlazar textos, lo que se llama concatenar textos, para formar a partir de textos cortos un texto más largo compuesto. También podemos pasar todo un texto a mayúsculas o a minúsculas para hacer alguna pequeña comprobación. O ver si un texto contiene una determinada palabra o una determinada frase corta, o reemplazar dentro de un texto una palabra o un conjunto de palabras por otro, o ver en qué posición aparece una palabra, o quedarnos con un fragmento de un texto. Existen muchas operaciones que podemos realizar, pero vamos a ver, por ejemplo, estas 4 que mencionamos en la diapositiva. Hay que tener en cuenta que normalmente en casi todos los lenguajes de programación las cadenas de texto son inmutables. Eso quiere decir que cuando yo conformo un texto y lo guardo en una variable, ese texto ya no lo voy a poder modificar. Lo que hago con cualquiera de estas operaciones, como por ejemplo pasarlo a mayúsculas, o reemplazar, o concatenar, es generar otra cadena de texto diferente que podemos guardar o bien en otra variable o reasignar a la variable anterior para modificar el contenido que tenía. Bien, empezamos por la operación de concatenación, que en muchos lenguajes se suele hacer con el operador más, que además se utiliza para sumar. En el caso de Java, C#, C++, por ejemplo, pues podríamos enlazar un nombre con su apellido separados por un espacio en medio de esta manera. Tengo el nombre en una variable, el apellido en otra, y con el operador más enlazo los strings, los textos, nombre, apellido, en este caso con un espacio en blanco entre medias. En el caso de Python, pues el funcionamiento es el mismo. Puedo tener el nombre, el apellido, y con el operador más voy enlazando, concatenando las partes para formar un texto un poquito más largo, más compuesto. A la hora de pasar a mayúsculas o minúsculas, y en muchas otras operaciones que veremos, cada lenguaje tiene su propio conjunto de instrucciones. En el caso de mayúsculas y minúsculas, todas las instrucciones contienen o bien la palabra upper, si queremos pasar a mayúsculas,
o bien la palabra lower si queremos pasar a minúsculas. Por ejemplo, en el caso de Java, para pasar a mayúsculas, supongamos que tenemos una variable nombre que vale Nacho con la N mayúscula y yo quiero pasar ese texto todo a mayúsculas. Pues cogeré el nombre de la variable, en este caso nombre, y utilizaré la instrucción toUpperCase que incorpora, nombre.toUpperCase. Esta instrucción lo que hace es generar un texto nuevo con el mismo valor que tenía el original, en este caso Nacho, pero con todas las letras en mayúscula. Como decimos, la variable nombre no se modifica a no ser que nosotros la asignemos de nuevo, con lo cual aquí estoy generando un texto que vale Nacho, con todo en mayúsculas, pero si no lo asigno a ninguna variable, lo pierdo, se queda por ahí pululando en memoria y con el tiempo desaparece. Entonces, en este caso, el nombre original lo convierto a mayúsculas y ese nombre alternativo en mayúsculas lo asigno a otra variable. De manera que el nombre sigue valiendo Nacho con la N mayúscula y mayús vale Nacho con todas las letras en mayúscula. En el caso de Python, pues vamos a hacer la operación contraria, vamos a convertir un texto en minúsculas. Tengo este texto que tiene algunas letras mayúsculas y otras minúsculas y la instrucción lower permite convertirlo todo a minúsculas. Nuevamente lo que hacemos es generar un texto alternativo en otra zona de la memoria con todo el texto original convertido a minúsculas, todas las letras en minúsculas. Pero tengo que asignarlo a una variable para guardar su valor y poderlo utilizar. En este caso lo guardo en la variable minus. Repetimos que podemos reutilizar la variable original para volver a asignarle un nuevo valor. Pero el texto original no cambia, se habrá quedado en una zona de memoria y lo que hacemos es hacer que la variable apunte o vea otra zona de memoria diferente con el nuevo texto que se ha creado. Más operaciones con textos. Podemos comprobar si un texto contiene a otro. Nuevamente, cada lenguaje tiene su instrucción. Muchas instrucciones se llaman contains en muchos lenguajes, pero ya digo que cada lenguaje tiene sus particularidades. Lo que hacemos es comprobar si un texto está contenido dentro de otro, es decir, esta comprobación me va a decir sí o no, o tendremos como resultado un valor de true o false. En el caso de C#, por ejemplo, si tengo un texto como este, curso de programación, y quiero ver si el texto contiene el fragmento programa, pues utilizo la variable título, utilizo la instrucción contains que pertenece a esa variable, título.contains, y entre paréntesis le digo el texto que quiero buscar. Quiero buscar el texto programa. En este caso me dirá que sí, porque el texto programa está aquí contenido, aunque forma parte de una palabra más larga, pero sí que está contenido como texto dentro del original. En el caso de Python, utilizaremos la expresión in. Tengo el mismo texto de antes, curso de programación, y lo que hago es preguntar si el texto programa, con comillas dobles o simples, da igual, está dentro in de la variable título. Y en este caso nuevamente me dirá que true porque lo tenemos aquí incorporado como parte del texto original. A la hora de reemplazar un texto por otro, pues también tendremos una instrucción replace o similar en cada lenguaje, que normalmente lo que hace es reemplazar todas las ocurrencias del texto que queramos reemplazar por el nuevo texto. En el caso de Java, por ejemplo, imaginemos que tenemos un texto como el que tenemos aquí. Bueno, si fuese Java, esta S tendría que ser mayúscula, el tipo string en Java es con la S mayúscula, pero bueno, la idea básicamente es la misma. Tenemos un texto como este es un curso para programar, mi curso, y sobre esta variable de texto yo lanzo la instrucción replace y le digo que quiero reemplazar la palabra o el texto curso por el texto tutorial. Y el resultado me lo guardo en la variable texto2. Entonces, texto2 va a valer el texto original modificado. Donde pone curso pondremos tutorial. Y tendremos la frase, este es un tutorial para programar, mi tutorial. Reemplazamos todas las ocurrencias de la palabra curso, esta y esta, por la nueva palabra que hemos indicado, tutorial. En el caso de Python también es algo similar. Tendremos la variable texto con el texto original y llamamos al método, a la instrucción replace, para que reemplace el texto viejo, curso, por el texto nuevo que quiero poner, tutorial. Y el resultado es el mismo. Tendremos el string con el texto reemplazado en todas sus ocurrencias. Bien, pues estas son algunas de las operaciones principales o habituales que podemos hacer con textos. Nos dejamos algunas en el tintero porque no es el propósito del curso, como por ejemplo, pues como decíamos antes, quedarnos con una parte de un texto, o ver en qué posición de un texto está un fragmento, una determinada palabra, o partir un texto por los espacios que contiene, etcétera, etcétera. Son conceptos un poquito también más avanzados. No es el propósito del curso, sino que
que os hagáis una idea de las cosas que podemos hacer con cadenas de texto y lo que implica. Cada operación de cambio de un texto genera un texto nuevo que tenemos que guardarnos en alguna variable para poder seguir trabajando con él.